Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentan. A diferencia de la Nueva Galicia, la región del sur de Jalisco fue regida por la Nueva España al ser conquistada por Alonso de Ábalos en 1521. Recorrimos esta región iniciando por Autlán de Navarro para llegar a la Villa Purificación y desviarnos hacia Zapotlán el Grande, haciendo una última parada en Tuxpan. Municipios con historia muy distinta a lo que vivieron en el centro del estado de Jalisco. Autlán formó parte de la provincia de Ábalos, hasta que el 23 de diciembre de 1541 el rey de España concedió la anexión de esta provincia a los reinos de Jalisco y Tonalá para formar la Nueva Galicia, constituyéndose en Alcaldía Mayor en 1562. Bien, en Autlán existen evidencias encontradas en distintos trabajos arqueológicos que indican que el Valle de Autlán y específicamente las cercanías de la ciudad de Autlán han estado habitadas por sociedades complejas por lo menos desde hace aproximadamente 2000 años. Cuando llegan los primeros españoles en el año 1525 se producía grana. Se cultivaba la cochinilla, que es un insecto, que es una plaga de los nopales, y a partir del cual se produce un colorante rojo para telas y para otro tipo de elementos. De la producción de grana, que era pues uno de los productos más importantes de Autlán, es que Autlán se le comenzó a llamar como Autlán de la grana desde el siglo XVIII. Después del oro y la plata, la grana fue el principal productor de divisas para la corona española durante la colonia. Isidro Michel fue un personaje autlense, fue de las principales familias de Autlán, de abolengo, de muchas generaciones aquí. Fue militar en el ejército porfirista, militar de carrera. En determinado momento abandona el ejército y se regresa a Autlán a trabajar la tierra. Aquí en Autlán comenzó a tener actividad política en los clubes antirreeleccionistas que se organizaron aquí antes del estallido de la parte armada de la revolución durante la campaña de Madero a la presidencia. Otro lo fue Paulino Navarro, quien llegó a ser general. Él estaba estudiando en Colima para ser profesor y ahí lo sorprende la revolución para derrocar a Victoriano Huerta, el usurpador. Ahí comienza una carrera militar Paulino Navarro que lo lleva a tener momentos muy importantes como ser uno de los pioneros de la aviación militar en México, por ejemplo. Él fallece en diciembre de 1923 en combate contra los rebeldes de la Huertistas. En 1939 se le impone su apellido al nombre de Autlán, que pasa de ser Autlán de la Grana a ser Autlán de Navarro. Existe una tradición musical muy importante en Autlán y en toda la región y también en las artes plásticas. En cuanto a la música, podemos hablar desde mediados del siglo XIX, ya existen registros de compositores, de bandas organizadas de música. También grandes personajes. Está, por ejemplo, Antonio Cuéllar, quien llegó al parecer de Aguascalientes en la época de la intervención francesa y organizó la primera banda municipal por esos años. Posteriormente aparecen personajes, y voy a mencionar solo muy pocos. Aparecen Clemente Amaya, quien fue el autor de la marcha Viva Autlán, que es la divisa musical de Autlán. También aparece Nicolás Sánchez Gómez, autor de música de diversos géneros. También está, desde luego, el gran Carlos Santana, guitarrista de fama mundial, un clásico del rock. Nació en Autlán. Carlos Santana, desde niño, a los 8 años,
se muda con su familia a la ciudad de Tijuana, donde entra en contacto con músicos como Javier Batis y algunos de esa época y de esos géneros. Comienza a tocar con él en los bares de la Avenida Revolución y ahí desarrolla un sonido que mezcla el rock, el blues y algunos sonidos de la música popular mexicana. Ya todavía muy joven se muda con su familia también a San Francisco, California, en la época del Verano del Amor, y ahí es cuando ocurre el despegue de Carlos Santana y su banda. En la primera Constitución de Jalisco, la de 1824, en los primeros artículos viene la división política del naciente Estado y uno de los lugares que aparecen, una de las cabeceras es precisamente Autlán de la Grana. Autlán ha aportado a Jalisco sangre en el hecho de que personas de aquí, de Autlán, han intervenido en los procesos históricos, bélicos que ha sufrido nuestro Estado, en la guerra de independencia, en la guerra de reforma, en la revolución, en la guerra cristera. En todas ellas, los autlenses han aportado sangre, han aportado su fuerza. Pues Autlán ha sido un protagonista, me parece, en la historia de Jalisco, en la intelectualidad, en las artes y en los propios procesos políticos, sociales e incluso bélicos que ha sufrido nuestro Estado. Antes de que existiera Guadalajara, los españoles establecieron Villa Purificación, un poblado rodeado de montañas con difícil acceso. Por varios siglos, el camino para llegar a la villa rodeaba las montañas, haciendo un trayecto muy largo para llegar a la costa. Apenas en este 2023 se inauguró un camino que había sido proyectado desde hace más de 100 años. Regresamos corriendo al sur del estado de Jalisco. Tuxpan, fundado por la comunidad indígena de los nahuas, que tienen una fuerte conexión con sus antepasados. Orgullosos de sus raíces prehispánicas, los tuxpeños nos hablan del papel que ha tenido el municipio dentro de la historia de Jalisco. Lo primero que encontraron fue un pueblo nuevo, totalmente nuevo. Aquí no existía un asentamiento indígena. Encontraron un pueblo nuevo que les proveía diferentes tipos de gastronomía. Les proveía desde platillos, les proveía granos, les proveía agua, algo que ellos necesitaban para poder seguir viajando, y sobre todo la madera para poder ellos reconstruir los barcos que traían, que por el deterioro que obviamente el mar hacía, aquí podían renovarlos por la riqueza tanto de los árboles como la riqueza personal que existía de los pueblos cercanos. Somos el primer municipio de Jalisco, ya que el dato histórico que se tiene es el único municipio que se contó con un cabildo del año 1533 establecido, con todo y cada uno de los integrantes que formarían el mismo. Por tanto, se dice que es la cuna de la municipalidad, que hace aproximadamente 5 años así fue catalogada, y desde entonces así ha continuado como la cuna de la municipalidad por ese dato. Aquí implementaron lo que fue nuestra lengua, la agricultura y los conocimientos en la ganadería y en lo que es el campo. Para nosotros es muy importante también comentarles que este pueblo ancestral fue un pueblo politeísta y poligamio. Fue hasta en el año de 1536 cuando fue evangelizado por Fray Juan de Padilla, Fray Antonio de Segovia, donde uno de los gobernantes de esa época era Huitzaloa. Huitzaloa era politeísta, teníamos varias deidades, donde nuestras danzas veneraban a estas deidades. En estas tierras hace más de 10,000 años ya existían los primeros habitantes que se cree fue la raza otomí. Para nosotros la muerte
y la vida es algo que Dios nos da, es algo que espiritualmente lo tenemos bien presentes porque nacimos de la tierra. El hombre, en su significado en nuestra lengua náhuatl, es tlacatl, que significa que tlat es tierra, el hombre hecho de tierra o hecho de barro, según nuestros ancestros. Tenemos música tradicional, que es la música principalmente de la chirimía y la música de los sonajeros. Al músico de los sonajeros se les llama comúnmente piteros y sus instrumentos son la flauta de carrizo, el tambor, que es de cuero de venado o de chivo, y con el que le pegan al tambor se llama bolillo. Y el de la chirimía, pues es el señor que toca la chirimía más lleva otro tamborero. La chirimía para nosotros es una de la música más importante dentro de nuestro municipio porque anuncia la fiesta, pero también tenemos los que tocan el tambor y que danzan para la danza azteca, también una de las danzas principales de este municipio de Tuxpan. En estos 200 años de la fundación de nuestro estado de Jalisco, es decirle al mundo que los pueblos originarios de Jalisco estamos de pie como los árboles y como las pirámides, siempre con nuestro pensamiento firme de preservar y conservar nuestra identidad que nos heredaron nuestros antepasados. Nos han depositado nuestros abuelos el conocimiento y el arte, donde nuestra obligación es dejarle a las generaciones presentes y futuras este conocimiento que para nosotros es la herencia viva del pasado. Los pueblos originarios seguimos unidos en el pensamiento, en la palabra y en el corazón. Creemos que los pueblos originarios tienen grandes conocimientos, grande sabiduría y orgullosos de ser jaliscienses, orgullosos de pertenecer a estos pueblos originarios, en este caso, nosotros los nahuas que estamos en el sur de Jalisco, estamos presentes y orgullosos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestros platillos tradicionales, de nuestras artesanías, de nuestras leyendas, esa literatura que nos dejaron nuestros abuelos. Casi Tuxpan no figura en muchos episodios históricos importantes debido a sus cuestiones indígenas. Cuando se hizo la conquista española, Tuxpan era la cabecera en el siglo XVI de la provincia de Tuxpan, Zapotlán y Tamazula. Pero como los indígenas de aquí de Tuxpan eran muy recios y no querían, digamos que al 100% convertirse al catolicismo y dejar su cultura, el grupo de españoles que estaban asentados aquí deciden cambiar la cabecera de la provincia a lo que es Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, y gran cantidad de estos españoles que llegaron en esta época se van a vivir para allá, dejando Tuxpan siendo un pueblo netamente indígena, obviamente con algunos grupos de familias españolas, pero era casi en su totalidad indígena. Debido a esta situación de que, digamos, Tuxpan vivió un poco apartado de todo lo que sucedía a los alrededores, es por eso que no figura tanto en la cuestión de la independencia y en otros episodios históricos, porque aquí estaba todavía muy concentrada la cuestión cultural indígena, y que eso ha servido o ha favorecido que hasta nuestras fechas todavía conservemos gran parte de esas tradiciones y esa cultura. Tuxpan juega un papel muy importante dentro de lo que fue la conformación del estado de Jalisco, ya que tenemos el dato de que el 25 de mayo de 1823, para esa fecha, Tuxpan ya contaba con un cabildo, con alcaldes. Quiere decir que el municipio de Tuxpan o la ciudad, la municipalidad, ya existía previamente a la creación del estado de Jalisco. Creemos que Tuxpan se erige, digamos, como presencia, como ciudad, como municipio, a través de la Constitución de Cádiz de 1812, porque el dato más antiguo de presencia de un cabildo o de un ayuntamiento, como los conocemos actualmente,
tenemos el dato desde 1820. Para 1823, que nace el estado de Jalisco, ya contábamos con alcaldes aquí en Tuxpan. Entonces quiere decir que ya nuestra estructura política ya tiene desde mucho antes de la creación del estado de Jalisco. Les comentaba que el 25 de mayo se junta el ayuntamiento de Tuxpan, en el que, comandados por el alcalde José María Vargas, se vota a favor de que se opte el sistema federalista como una forma de gobierno en la República de México. Y con ello dan su anuencia para que se cree el estado de Jalisco y Tuxpan formar parte de dicho estado. Este acuerdo de ayuntamiento, les decía, se hizo el 25 de mayo de 1823, que es una fecha importante para nosotros porque digamos que a partir de esa fecha ya empezamos a ser jaliscienses. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento de Tuxpan vota a favor de que se cree este estado y de que el sistema de gobierno nacional sea un sistema federal. En este caso, Tuxpan, 100% orgulloso de ser jalisciense, digamos, ha formado parte en su forma de lo que es este gran estado, que es el estado de Jalisco, desde su aspecto indígena, su aspecto cultural, su aspecto tradicional, sus aspectos de artesanías que han sido condecoradas a nivel nacional hasta internacional. Entonces, no se puede hablar de Jalisco sin contar la microhistoria de sus 125 municipios. Como mencionaba, a lo mejor Tuxpan no formó parte importante dentro de varios episodios históricos, pero en lo que es en la formación de la identidad jalisciense, de la identidad cultural, sin duda alguna, Tuxpan no puede quedar fuera. En lo que es en la cuestión de las tradiciones, de la artesanía, del hacer escamada, de sus máscaras, de su talla en madera, de su gastronomía, la coachala, los tacos de la estación, el vino Tuxpan, los ponches, los rompopes, la sopa y el mole. Entonces, Tuxpan no se puede entender sin Jalisco y Jalisco no se puede entender sin Tuxpan. Recordemos también que Tuxpan es uno de los pocos municipios que tienen la categoría de pueblo originario. Sin temor a equivocarme, es el único municipio del sur de Jalisco que conserva esta categoría como pueblo originario de la cultura náhuatl indígena y que sigue conservando esa idiosincrasia, esas tradiciones. Tuxpan es un pueblo de indígenas y Jalisco es un pueblo conformado por indígenas, tanto nahuas como huiráricas en la zona norte. Custodiado por el Nevado de Colima se localiza Zapotlán el Grande con su cabecera, Ciudad Guzmán, en honor al héroe insurgente Gordiano Guzmán, uno de los municipios más importantes de Jalisco con una población mayor a los 100,000 habitantes. Se dice que este gran valle de Zapotlán antiguamente estaba lleno de agua, es decir, que una gran zona lacustre, en torno del cual existían varios pueblos. Estos pueblos o comunidades prehispánicas hablaban cada una su propia lengua o dialecto y de esa manera había una diversidad cultural que ennoblecía justamente esta región en el panorama prehispánico propiamente. Bien, una vez que obviamente la capital de la Nueva Galicia deciden realizar esquemas muy específicos de cómo administrarnos, recordemos que finalmente el Acta de Independencia se firma en el año de 1821. Así que había pues varias ideas que se estuvieron conjugando para ver cómo es que nos íbamos a regir en materia gubernamental y administrativa. Y es así como desde la antigua capital de la Nueva Galicia, algunos intelectuales y políticos ven la conveniencia de seguir un poco los ejemplos que ya se habían seguido sobre todo en el vecino país del norte y convertirnos en un estado federal y realizar justamente una cosmovisión de estados independientes conformando una república mexicana.
Así que inicialmente éramos los Estados Unidos mexicanos. Tuvimos que caminar juntamente con el crecimiento de un estado naciente en 1823, en que al año siguiente, repito, de 1824, pues de alguna manera nos estimulan un poquito y nos elevan a categoría de ciudad. Y ahora sí, como Ciudad Guzmán, vamos a empezar a caminar, ya no como Zapotlán el Grande. O una Ciudad Guzmán que se ve también robustecida, dado que este bautizo que nos vuelven a hacer de un nombre, pues de alguna manera también vino a darle cierta templanza a esta comunidad. Una comunidad que a partir de ese momento tuvo ideales que pudo ya fortalecer, como fue la creación del primer seminario de carácter obviamente eclesiástico, pero donde se permitía justamente que muchos personajes realizaran aquí estudios de carácter, digamos, más profesional. Y también pues, se da la oportunidad del nacimiento de grandes de los notables hombres y mujeres que actualmente representan un orgullo no únicamente para la antigua Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, ni para Jalisco, ni para México, sino para la universalidad. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y la laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le decimos Zapotlán de Orozco, porque allí nació José Clemente, el de los pinceles violentos. Como paisano suyo, siento que nací al pie de un volcán. Juan José Arreola. Sí, bueno, en el caso del maestro Arreola, por supuesto que fue una comunión mucho más estrecha. Juan José Arreola, que fue una mente privilegiada, porque leía un texto y lo embebía todo, escuchaba una plática y la embebía toda. Él realmente se convirtió en un personaje que fue captador de mucha información y se dedicó a irradiarla con aquella pasión y con aquella conversación tan maravillosa que siempre tenía. Obviamente para su madre era un orgullo saber que su hijo estaba desarrollándose fuera de estas latitudes. Por eso el propio Juan José Arreola comenta que cuando él regresa aquí a Ciudad Guzmán, después de que estuvo también en una estadía breve por París, le dice su mamá: yo pensé que ibas a hacerle honores a mi nombre, porque el nombre de su madre era Victoria. Yo quería que tú te fueras y realmente fueras la Victoria de esta familia. Y decide retornar a la Ciudad de México. Y decide obviamente realizar una carrera interesante. Al final se convirtió también en la Victoria de este pueblo y de Jalisco, por supuesto, donde es considerado ilustre. Y estrechamente iba y venía mucho Juan José Arreola. También por ahí descubrimos unos documentos que nos parecen inéditos y un poquito interesantes, porque desconocemos en qué momento Sara y Juan José Arreola se separan. No sé en qué momento pasó esto, pero aquí tenemos nuevamente un acta de matrimonio de Sara Sánchez y de Juan José Arreola en el año de 1985, el año del temblor. Contraen nupcias nuevamente aquí ellos en Ciudad Guzmán, y esto también nos parece muy interesante. Tan quería Ciudad Guzmán, Juan José Arreola, que se edificó este pequeño espacio a manera de cabaña. Él la realizó para que aquí él pudiera descollar todo eso que de alguna manera le movía intelectualmente hablando. Y por si no fuera menor la cosa, a él debemos que finalmente a ese territorio se le llame nuevamente Zapotlán el Grande. Porque él siempre, a través de un texto maravilloso que él tiene, siempre él quería que se retornara este nombre. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años. Pero yo soy tan pueblerino que todavía quiero llamarle
Zapotlán y Grande. Y bajo esta cosmovisión es como finalmente lo atiende un personaje que fue gobernador del estado, nativo de aquí de Ciudad Guzmán, que fue Alberto Cárdenas Jiménez, atiende esta recomendación del maestro Juan José Arriola para restituir nuevamente el nombre de Zapotlán y Grande, aunque esta restitución únicamente sucedió con el territorio municipal, dado que la zona urbana cabecera se sigue llamando Ciudad Guzmán. Así de estrechos estamos Juan José Arriola y su querida Zapotlán. Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco y el Canal del Congreso de la Unión presentó